nuclear por ahí era estratégica y es algo que la formación acá en la FIC no tiene en cuenta, sobre todo, ¿no es cierto?, para ingeniería química y licenciatura en física, que son por ahí las carreras más directamente vinculadas con el sector, pero en general, salvo alimentos, todas las carreras de la facultad tienen cierto grado de vinculación con el mundo. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Bien. Porque no tengo retorno, ¿vieron? Eh, Tienen cierto grado de vinculación con el sector nuclear, entendemos que es estratégico para la Argentina, ¿no es cierto?, desarrollar eso al momento de pensar la soberanía energética del país, al momento de garantizar, eh, nada, estamos en un escenario internacional que se complejiza cada vez más, en el que fortalecer esto es clave, y mientras nosotros pensamos esto y lo sostenemos con muchos argumentos que va a desarrollar Rodolfo en la charla de hoy, hay un gobierno nacional que lo ataca, lo desfinancia, clausura proyectos en marcha, proyectos superavitarios con un potencial exportador muy importante, proyectos que no tienen ningún motivo racional o real para frenarse, y los frena igual. Entendemos que por cuestiones ideológicas y que por geopolíticamente cómo se posiciona el gobierno hoy, ¿no es cierto? Entonces, nada, está por ahí muy bueno poder hacer esto, estamos muy contentos, ¿no es cierto?, por la cantidad de gente que somos acá hoy. Eh, Nada, bueno, y eso es lo que quería decir. Tengo un anuncio. No voy a profundizar mucho porque falta pormenorizar información, pero tenemos para el 28 de agosto reservada, hablamos con la gente del complejo nuclear Atucha, que es el sector de Nucleoeléctrica Argentina, o bueno, es un área, ¿no es cierto?, pero es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, la empresa que administra las centrales nucleares de potencia del país. En el complejo nuclear Atucha hay dos centrales, Atucha 1 y Atucha 2. Atucha 2 es la central más nueva de la Argentina y creo que es la que más energía produce, ¿no? Bueno, cuestión que para el 28 de agosto tenemos reservada la fecha ya para viajar entre 35 y 40 personas, así que a los que acá que les interese conocer más en profundidad el sector, a la salida pueden ir anotándose, va a haber, no están ahora, pero va a haber chicos ahí en la puerta con una planillita. Y los que no les interesa viajar, pero les interesa completar el ciclo de 4 charlas, la idea era poder darle un certificado de asistencia, todo eso, también va a haber una planilla. Son planillas diferentes, así que anótense según les interese cada cosa, ¿no? Y una y la otra. Nada, eso. La idea es que esto del viaje le dé un cierre al ciclo que nos permita prender el aire, por favor, Emi. Que esto del viaje a conocer el complejo nuclear de Atucha le dé un cierre al ciclo y nos permita pensar esto en clave soberana, ¿no es cierto? Cómo como profesionales de las ciencias exactas y la ingeniería nos ponemos a disposición de pensar un país que puede y a mi criterio debe ser diferente. Así que nada, lo dejo con Rodolfo. Él es físico, recibido de la UBA, doctor en ciencia de materiales, creo que por el Benningson o por la UNSAM, por el Sábato. El Instituto Sábato es de dependencia de la CENEA también, e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Así que nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, ahí estaba la presentación que hacía Ernesto, soy investigador en el área de combustibles nucleares y en el área también con experiencia en residuos radiactivos. Es un área que internacionalmente también Argentina suscribe con una ley que es una ley nacional, no es decir, un acuerdo internacional que se refrenda en una ley nacional. Y el área de combustibles es en gran parte el ADN de nuestro desarrollo tecnológico en el área nuclear. Desde el año 51 que se crea la Comisión de Energía Atómica por cargo de Perón, y luego tuvo un desarrollo en el cual la autonomía en el ciclo de combustible es muy importante y hay un entramado industrial. No es, es decir, hay un entramado industrial y relevante. En la presentación, además, lo que está como CNTI es una coordinadora de trabajo de la industria y dentro de la CT autónoma, con lo cual también yo tengo experiencia en las cumbres ambientales. En particular estuve en la de Glasgow y en la de Dubái del año pasado. Y bueno, que es parte de la charla, por eso también lo cuento, por eso lo presento ahí, que es la integración o la incorporación
en la propuesta que se hace en las cumbres de cambio climático, que son las cumbres de partes, de la energía nuclear como una alternativa a la generación de energía que se va incrementando año a año a nivel mundial, sin emisión de gases de efecto invernadero. Eso también, bueno, permite entender un poco por lo menos el marco de situación internacional, ¿no? Del área como una industria. ¿Mm? A ver si pasamos. Ah, ¿el botón de para el otro lado? Ah, ninguna duda, ¿eh? Pásamelo a ver si capaz que le tomamos la mano. Bueno, bueno, y por otro lado, suelo ir a La Plata, a la Universidad de La Plata también a dar charlas, en otros lugares, de- en otras universidades o en sindicatos a veces. Esto es una propuesta más ambiciosa que la que me planteaba Ernesto, que es hacer un curso o una concatenación de encuentros y de charlas de clases, haciendo un paneo toda el área. Así que está muy interesante. Entonces vamos a ver en el primero, en el día de hoy, una introducción donde vamos a ver un poco el estado de situación internacional, básicamente cómo es la matriz energética en Argentina, los tipos de reactores de potencia que intervienen sobre esa matriz energética nacional, la diferencia con los reactores de investigación, y ahí vamos a ver los tipos de reactores y cuál es el desarrollo que tiene Argentina en los dos. Los temas de seguridad nuclear, yo estuve hace poquito, cuando preparamos el ciclo de encuentros con Ernesto, estaba en Japón, estuve en Fukushima, estuve en una reunión digamos, del área nuclear internacional, y ahí traigo algunas perspectivas, tal cual como se expresaron ahí, en parte de la dirección de ese encuentro. Bueno, y la experiencia de los tres incidentes vamos a tratar de verlos hoy. Es decir, un poquito de los tres incidentes importantes en las centrales nucleares, que son el de Three Mile Island en el año 79, el de Chernobyl en el año 86 y el de Fukushima en el año 2011. ¿Qué es lo que ocurrió? Y un poquito, ¿qué es lo que se hizo? Vamos a empezarlo hoy y lo seguimos el encuentro que viene, va a ser del ciclo de combustible nuclear, y yo le voy a agregar y la gestión segura de los residuos radiactivos a nivel nacional, y Argentina comparte con otros estados y se pone bajo prueba, como si fuera un mundial, con grupos, y se estudian las áreas de la gestión de residuos radiactivos, y luego eso se somete a como una revisión de pares, pero una revisión de estados nacionales. Eh, bueno, y también lo que vamos a ver hoy son las condiciones de frente a accidentes, algo en la tecnología nuclear, qué condiciones cambiaron frente a los accidentes fundamentalmente de Fukushima, que es lo que está como LOCA, que es una sigla en inglés, que Luz Colan es como un corte en 2A del refrigerante, la posibilidad de que ocurra eso, y ATF son los combustibles tolerantes a accidentes. En la semana del 29 de mayo también va a estar una investigadora de Entre Ríos, que es Jesús Iscove, que es del Semenar, que también digamos, es un del área de salud, en la cual interviene y orbita la Comisión de Energía Atómica, contando las aplicaciones, estaba planteado como no energéticas, fundamentalmente aplicaciones en el área de salud, de la tecnología nuclear. Argentina, lo voy a volver a repetir en la charla, tiene seguridad o autosuficiencia en la provisión de radioisótopos para el diagnóstico médico y para el tratamiento. Y la producción de radioisótopos lo hace con reactores experimentales. Por eso también voy a contar
Y estaba bien la pregunta de qué tipos de reactores. Bueno, y finalizando, cerrando la charla, vamos a ver qué es lo que tenemos en juego con un gobierno que aborda la energía nuclear de una manera en la cual, con la idea de privatizar, de membrar, pero tiene iniciativas, no es que no tiene iniciativas. De hecho, hoy mismo salió una nota de la posibilidad de un acuerdo con los canadienses para la reactivación de la planta de agua pesada, cosa que voy a contar también en la charla. Y en particular el CAREM, ¿no? Vamos a ver en en el último encuentro, pero eso para hacer una presentación. Lo que está aquí, la imagen, es un hito en la tecnología nuclear que cumplió Argentina. Eso es el revamping o el reentubamiento de la central nuclear en Embalse. Lo que se ve en los tubos es el tubo de Calandria. Cada uno de esos tubos está alojado un combustible nuclear. Los combustibles de los reactores del tipo que están en Córdoba, en Embalse Río Tercero, son de medio metro de largo. Vamos a ver a una imagen. Y bueno, y además hay un sujeto social, hay trabajadores haciendo esa tarea. Argentina la logró exitosamente. Es una tecnología canadiense la central que está en Córdoba, en Embalse Río Tercero, y la primera es que lo intentaron los canadienses, fracasaron. No es sencillo hacer un reentubamiento con mantenimiento ultra intensivo y con eso se extiende la vida de la central nuclear. Y bueno, me parecía bien también mostrarlo. Aquí el carácter estratégico de las centrales nucleares que entregan energía eléctrica a la red y su distribución en forma pictórica, digamos, en el globo, ¿no? Hay del orden de 455 centrales nucleares entregando energía eléctrica a la red en el mundo. La inmensa mayoría está en el hemisferio norte. En el hemisferio sur solamente que está marcada muy chiquitita por el tono, por el contraste, pero bueno, está Argentina con nuestras 3 centrales nucleares, Brasil con 2 centrales nucleares, Angra 1 y Angra 2, y Sudáfrica en Cabo Verde otra central nuclear. Todo el resto está en el hemisferio norte, con lo cual también me parece que es una forma gráfica del carácter estratégico y del carácter de pulseada a nivel geopolítico, si se quiere, de no quedar como simple proveedores de materias primas y un proceso de industrialización. Y vamos a ver también que hasta para el Big Data o para la inteligencia artificial también se requiere energía. Todos los procesos hasta urbanos van precisando de energía, y entonces tener autonomía en la generación de energía es relevante. Y el aspecto relevante da justamente la distribución asimétrica de los puntitos verdes, que son las centrales nucleares. Estas son las centrales nucleares en el mundo, no sé si lo logran ver ahí. Después armaremos una forma en la cual ustedes se quedan con la presentación. Hoy llegué medio apuradas, pero tal vez para la semana que viene, tal vez lo haríamos el miércoles a la misma hora, cuando lo hacemos en forma virtual, lo de combustibles nucleares y gestión de residuos radiactivos. Lo podemos tener, ustedes lo pueden tener previamente para leerlo, si les parece. Bueno, pero acá está la misma distribución, ¿no? Fíjense, en Sudáfrica, en América Latina, ¿no? Aparece Argentina, México y también Brasil, una central tipo Westinghouse en Laguna Verde, y todo el resto son del hemisferio norte, arrancando las centrales nucleares por la primera central se puso en funcionamiento en una ciudad que ahora es parte de la Federación Rusa, en su momento de la Unión de Repúblicas Socialistas, en la década del 50. Y luego empezó un crecimiento muy rápido, tanto en Europa como en Estados Unidos, de instalaciones centrales nucleares. Así que la inmensa mayoría está en Europa, Estados Unidos. Hay lugares como Francia que tiene dominante su matriz energética a nivel nuclear. Esto es un pantallazo. Esto es parte de lo que les contaba. Estos son tendencias, ¿no? Fíjense que es una forma de analizar la energía como
escenarios. No, o sea, está claro que del 2023 para adelante no son datos, son perspectivas. Pero las perspectivas serían y lo que se impulsa es una descarbonización en la matriz. Entonces, la generación de energía a partir de carbón decrecería, la del gas que aparece como un puente en esa transición que está planteada, constante, y bueno, habría también algo constante en lo que son energías renovables, ¿no? Acá están un poco las tendencias, no sé si lo siguen en inglés, pero yo para destacar, acá está lo de Francia, ¿no? Es más del 60% de la matriz energética francesa es nuclear, pero también hay países donde el porcentaje es igual por ejemplo, en Bélgica también. De las 455 centrales nucleares que hay en el mundo, frente a esas hay unas 50 que son chinas y hay unas 150 que tienen planes de construcción y además de distintos tipos de ciclo de combustible. Por lo que dice especialmente China, no era un lugar que la reunión fue en Japón, no era un lugar, digamos, donde habitualmente quieran hablar bien de China, digamos, pero esto es como un dato objetivo de esa reunión que les estoy pasando. Eh, Hay nuevos proyectos en Estados Unidos alrededor de los SMR, que es la sigla de pequeños reactores modulares, ¿m? Y asociados o con Warren Buffett, Bill Gates o con Sam Altman, tiene una empresa de centrales nucleares también, aunque no tiene ningún reactor construido, ¿no? Pero en principio como propuesta, que va puede ser una propuesta o también puede ser un nuevo caso Libra, te digo como es, porque es parte de un negocio, ¿no? Puede ser una buena propuesta para captar inversores, pero concretamente existen esos proyectos y van creciendo y se incrementan. Es una tendencia la incorporación de la energía nuclear. Acá ya está también los mismos marcos de tendencias y bueno, además de la energía nuclear, lo que aparece, las energías renovables, una diferencia con la energía nuclear es que la energía nuclear provee energía de base, independiente de la situación climática, y no solo por desastres naturales, sino por el ciclo día y noche, la energía solar va a tener ese ciclo en la generación de energía por irradiación solar, o situación o de mareas, de vientos. Y entonces aparece la necesidad cuando hay un pico de energía, almacenar energía para poder proveer, por ejemplo, cuando es de noche, ¿no? En el caso de la energía solar. Entonces están la forma de almacenamiento energético y fundamentalmente aparecen ahí las baterías de litio y ahora aparecen las baterías de sodio. Fíjense que el sodio también tiene un electrón libre y que además es mucho más abundante. Los que están desarrollando eso son los chinos. En lugar de la batería de litio, como tenemos todos en los celus, etcétera, aparece una tecnología para poder hacer almacenamiento aprovechando la misma configuración electrónica del sodio frente al litio, y si hace eso va a haber un desplome también está planteado un cambio en la tecnología de almacenamiento, ¿no? Pero eso es una investigación avanzada, digamos. Acá, en relación a lo mismo, tenemos dos tortas. Uno son los 3 años anteriores, donde tenemos China, India y otras economías, fundamentalmente el centro de gravedad económico e industrial del mundo pasa por Asia, incluyendo India, ¿no? Que está del lado del Índico, pero sería lo violeta las otras, un conjunto de otras economías. Y el crecimiento también de demanda energética para una perspectiva de acá al 2027. Eh, lo que aparece como tendencia es una complementariedad en las propuestas y en los desarrollos. O sea, por ejemplo, hay nuevas centrales en Emiratos Árabes Unidos, hay nuevas centrales en Egipto, en Turquía, en Bangladesh. Son las primeras veces que tienen centrales nucleares. Entonces ahí todos los emergentes, eso sí, no es
una especulación, un aspecto especulativo, sino es un aspecto concreto de construcción. Por ejemplo, las de Emiratos Árabes yo las he visto, son un montón además. No es de una central, sino que son un esquema de centrales nucleares, se le dice central nuclear y hay varias máquinas, ¿no? Como parecido acá, como vamos a ver, Atucha 1 y Atucha 2 son dos unidades de la misma isla nuclear. Eh, los, bueno, el IEA, que está citado como dato, es la Agencia Internacional de Energía, estima que para el año que viene va a ser un crecimiento muy importante de la generación de energía por la vía nuclear, porque ya hay centrales nuevas funcionando, y las perspectivas tanto en Europa, Francia, Reino Unido tratando de retomarlo, China, como les estaba contando previamente, y también Estados Unidos, que está tratando de retomar el curso con la energía nuclear que lo tenía ralentizado. Los que son los SMR sería nuestro reactor, ese que está mejor rankeado en el mundo, aunque en este momento se encuentra paralizado, que es el CARE, que es la Central Argentina de Reactores Modulares. Esto es un dato tal cual yo lo tomé de la presentación como, bueno, a ver, alguien que viene a ver qué tendencias hay, yo les cuento las tendencias tal cual la reunión. Es decir, que podemos ver los pequeños reactores modulares tienen varias aplicaciones además, ¿no? No solamente generar energía, por ejemplo, la de abastecer de energía a centros de datos, ¿no? Es decir, los centros de datos, el manejo de la Big Data, un poco el negocio de las cripto. Vieron que las cripto es hacer correr un programa para factorizar un número primo, y los números primos, como todos los números son infinitos, entonces uno puede tener una máquina que corra, si se quiere, el mismo programa, pero demanda mucha energía. Y la inteligencia artificial, en definitiva, también es el punto que tiene es una gran demanda de energía. Entonces está planteado que los pequeños reactores modulares sirvan para abastecer a los centros de datos. Entonces, por eso las propuestas tanto de Trump de Groenlandia un poquito andan en eso, y la de Milei, que es casi ceder parte de la Patagonia para poner centros de datos con centrales nucleares, SMR, también no es algo fuera de lugar en una tendencia a nivel mundial. Es decir, la expansión de la inteligencia artificial implica una expansión en el consumo de energía importante, o sea que cambia la pendiente. Además de que la energía a nivel mundial va creciendo como crece la tasa demográfica también, ¿no? No hay un decrecimiento de energía. Por lo que uno logra con eficiencia energética es hacer un uso razonable, pero no el decrecimiento. Las tendencias de las lonjas de crecimiento de energía son en incremento año tras año. Pero esto sería un área en la cual se incorporan nueva demanda de energía. Bueno, esta es la matriz energética argentina. Con esto como sería una pequeña tendencia, digamos, y de lo más nuevo que tengo, digamos. La matriz energética argentina tiene una gran dependencia con el gas, no que lo rojo, no es la térmica solamente, sino en particular el gas. Tiene grandes de energía hidráulica, lo que es Yacyretá, bueno, toda la frontera con Brasil y con Paraguay. La eólica fue creciendo y la energía nuclear está a nivel mundial más bajo, pero somos del orden del 7,5% de la matriz, la matriz energética. A nivel mundial, les contaba de Francia, que es del 60%, y hay lugares donde el promedio, podemos decir que a nivel global es del orden del 10% la energía nuclear, pero como vimos esas tendencias y con reactores que ya van a empezar a funcionar o que están empezando a ponerse en funcionamiento, va a ir creciendo. Esto es una perspectiva de cómo abordarlo, como la energía como un derecho humano para el bienestar de nuestro pueblo, nuestra industria, por el libre acceso, las condiciones seguras en las redes y tarifas que se puedan pagar. Una perspectiva. Y
Esto en cuanto a lo ambiental, hay un camino errático en lo que se viene tomando porque en definitiva las temperaturas de la atmósfera se va incrementando, ¿no? Desde la cumbre del Protocolo de Kioto y la cumbre de París, los gases de efecto invernadero tienen mm, tres componentes más o menos similares a nivel mundial y en Argentina también, que es el transporte, la agricultura y la energía. En particular, en Argentina se preserva la agricultura, que es por la matriz económica argentina, por la capacidad de exportación en granos, y tanto para el transporte es lo que estamos viendo en general, la movilidad eléctrica, ¿no? A nivel mundial, y cómo intervenir sobre la otra tercera parte es descarbonizar la matriz energética. Esa sería una solución. Pero hasta ahora, con la perspectiva que se viene tomando, no se ha logrado tampoco revertir esa tendencia de incremento de la temperatura de la atmósfera. Estos serían algunos de los problemas que podemos encontrar, de desalinización, sequías, bueno, derretimiento en los polos eh, y de permafrost, digamos, y bueno, un incremento de fenómenos extremos en el ambiente. Bueno, ya entrando con el tema nuclear, también como un impas a Marie Curie, como la que descubre el secreto mejor guardado de la materia, ¿no? La radioactividad es invisible, eh, fue una tarea tenaz de experimentación la que llevó adelante Marie Curie. En definitiva, la unidad de radioactividad lleva su nombre y el Curie es la medida de radioactividad, es decir, de tasa de desintegraciones por segundo. Bueno, un rol que tiene energía nuclear en la mitigación del cambio climático es que en la generación de energía no hay emisiones de gas de efecto invernadero y en la cadena, en la construcción de industrial para la energía, es decir, para los elementos estructurales, para el combustible, está el orden de cualquier industria. En particular, el combustible nuclear es un combustible que no es un fluido, es un sólido, y lo que vamos a ver ahora, lo destacable que explica en particular no solo en la generación de energía, en ese momento no se emiten gases de efecto invernadero, sino que además la densidad de energía es lo característico, es decir, a la misma unidad de volumen, frente a un hidrocarburo, va a generar 1.000.000 de veces más de energía, la energía nuclear, frente a un hidrocarburo. Eso hace que haya menos movimiento de suelos para buscar el mineral y también mayor densidad hasta en las mismas máquinas de generadora de energía, que son en definitiva, son los reactores. Bueno, el más segura, el rápido desarrollo, esto estaba pensado en momentos que había una tendencia en contra, ¿no? Pero ahora en realidad se ha revertido. Digo que no es común ahora el rechazo. Hay rechazo, pero la tendencia cambió. Bueno, esto como en homenaje a Marie Curie, también a Enrico Fermi, a Einstein, Bohr, que de los rayos X a los quarks encuentran desde la constitución del núcleo. Entonces la diferencia con un hidrocarburo es que van a hacer va a intervenir en oxidación de una cadena de un hidrocarburo, y en la energía nuclear van a intervenir reacciones dentro del núcleo. Entonces se va a liberar solamente en algunos casos, en el caso del uranio, en el caso del torio, que es otro mineral, y en el caso del plutonio, que es un elemento generado por captura neutrónica, por una reacción nuclear dentro de los reactores, lo que aparece es un proceso de ese tipo. Hay un neutrón a determinada energía, choca con un núcleo, entonces vamos a hablar de fuerzas del núcleo, no fuerzas de enlace moleculares, ¿no? Entonces van a ser, eso explica la densidad de energía, el incremento de la densidad de energía en la energía nuclear frente al resto. Bueno, entonces voy a tener una fisión del núcleo que va a liberar
mucha energía, va a liberar del orden de 200 MeV, aunque en ese dibujito no está. Va a haber 3 neutrones que van a salir eyectados, y va a haber productos de fisión que ahí están como kriptón y como bario, esos que pueden ser tanto y otros productos de fisión como cesio, y algunos pueden ser sólidos y otros pueden ser gaseosos. Y lo que uno va a buscar, una reacción en cadena, es decir, un flujo autosostenido de neutrones, es que cada uno de esos neutrones que sale eyectado de la fisión del núcleo, a determinada energía, va a poder fisionar otro núcleo. Y entonces voy a tener un esquema como de viralización, ¿no? De hecho, el simbolito de viralización, fíjense que es el mismo esquema de cada uno de ellos, cuál es la probabilidad que tenga una nueva fisión, entonces, y con eso voy a tener otros 3, y luego esos 3 puede fisionar otros 3 más, y así tengo una reacción en cadena, entonces tengo un flujo autosostenido de neutrones. Esto es válido tanto para los reactores de potencia como para los reactores de investigación, que van a trabajar con ese flujo de neutrones en transformar otro tipo de cosas que no necesariamente va a ser generar energía, colectarla con un intercambiador de calor y mover una turbina, que es básicamente cómo va a funcionar una central nuclear. Funciona igual que una central convencional, con la diferencia que el calor lo genero con este proceso, con el proceso de la fisión nuclear, es decir, la energía que se libera con la fisión. Luego el combustible nuclear se le dice combustible ya por la carga de los hidrocarburos, pero en realidad no hay ninguna combustión, no hay ninguna oxidación. Y así todas las cargas, porque así en parte la energía, las transiciones energéticas vienen de leña, carbón, con la revolución industrial, y luego las cadenas de hidrocarburos más sofisticadas, ¿no? El gas, el fuel oil, y eso sí se combustionaba. Entonces a la fisión nuclear, al material que se fisiona se le dice combustible. Esto es del año, el neutrón, la dinámica del neutrón se encuentra en el año 32, Enrico Fermi, y esto es del año 39, ya conocer en forma precisa la reacción en cadena. Es decir, lo que les decía recién, es en una oxidación, por ejemplo, la combustión del carbono, entonces tengo una oxidación, conformo un compuesto molecular nuevo, que es el dióxido de carbono, y en esta reacción yo tengo 4 electronvolts que liberan de energía. En la reacción que vimos recién, ¿no? Primero, es neutrón a determinada energía, y fíjense que dice uranio 235. El uranio 235 son los neutrones más protones que tiene el núcleo. Entonces, los protones siempre son los mismos porque son los que identifican cada elemento químico, y los neutrones pueden tener algunos más y algunos menos. Ese unos más, unos menos se le dicen isótopos. Entonces vale cuando ese número es impar. Cuando ese número es impar, 235, y un neutrón o una energía determinada, o con un campo de energía determinado, si es menos no va a fisionar, y si es más tampoco va a fisionar, esto me va a liberar 200 MeV, digo, para comparar con lo que vimos de la combustión de hidrocarburo, ¿no? Por eso yo le decía que igual volumen con un hidrocarburo de energía nuclear libera 1.000.000 de veces más de energía. Entonces el aspecto ambiental no es simplemente que en la máquina no hay generación de CO2, sino que en toda la industria, movimiento de suelo, control combustible, hasta en la generación del residuo, el volumen es mucho menor, ¿no? Me lo siguen eso, ¿no? ¿Por qué estoy presentando la cuentita esta? Bueno, luego tengo otros productos de fisión que van a estar radioactivos, entonces yo los tengo que aislar, y 3 neutrones que van a servir para que fisionen otro núcleo. Esta es la comparación un poquito en la densidad de energía. Bueno, igual la medida que les acabo de dar es más o menos, a mí me parece la más elocuente, pero esta podemos comparar. Lo único que me sirve para presentar eso es una pastilla de un combustible nuclear. Es un cerámico del orden de 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de alto, ¿no? Entonces están las comparaciones de cuánto esa pastilla, que es una sola,
un combustible, un elemento combustible son un montón de pastillitas enhebradas en un cilindro de una aleación especial, y todo eso armado como un combustible, lo vamos a ver, y además lo vamos a ver en particular qué detalles tiene y qué trabajo hicieron los investigadores, investigadoras y trabajadores argentinos para poder resolver los detalles. Sin los detalles anda un PowerPoint, pero no anda el tractor, digamos. Ahí hay que poner cabeza y resolver elementos de tecnología que además nadie te los dice alegremente. Digamos. Hay cosas que son muchas veces secretos que Argentina logró resolver. Bueno, entonces esta pastillita de 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de alto equivale a esos kilos de carbón, a tantos volumen de petróleo o tantos metros cúbicos de gas. Entonces, este sería el indicador clave de la densidad de energía. Si bien a mí hay un investigador, un economista checo, que es Václav Simil, que es el que ha estudiado las transiciones energéticas y dice, si la sociedad avanza según la densidad de energía, el combustible del futuro puede ser energía nuclear. Lo que le falla a Václav Simil es que también las sociedades pueden retroceder, como estamos viendo ahora. Entonces también, ¿por qué no puede retroceder la fuente de energía, no? Pero eso, si lo buscan, es una buena literatura de las transiciones energéticas, más desde el punto de vista de este tipo con la densidad de energía o la concentración de energía como guía, digamos, para estudiarlas. Acá, otra vez, bueno, un poco lo mismo que vimos hasta ahora, pero primero está Estados Unidos, Francia, China. Esto faltaría actualizarlo un poquito, pero más o menos las tendencias siguen siendo esas, de la capacidad nuclear por país medido megawatt eléctrico. Y allá están las medidas de las fuentes, un poquito lo que vimos recién en el dibujito, de cuánto equivale con carbón, gas natural, biomasa, etcétera. Pero cuánto ocupa la superficie ocupada, ¿no? Arriba cuánto es el CO2 y abajo cuánto es la superficie ocupada, que también da una medida de la concentración de la energía. Fíjense, el cuadrito de abajo están kilómetros cuadrados y es nuclear, solar, eólica, biomasa. Claro, las renovables, además que son intermitentes, además requieren de centenares de kilómetros cuadrados para generar una energía más o menos considerable, porque tengo que extender paneles o molinos de viento, ¿no? Y luego eso se puede seguir haciendo más eficiente. Y los molinos son cada vez más eficientes, pero la medida del área también es interesante para comparar. Y la que está arriba es la generación de CO2 en todo el ciclo de vida. Lo que yo les digo, la nuclear está casi a nivel de la eólica, el ciclo de vida, la generación y las industrias previas, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? Este es un reactor, la sigla en inglés es de un reactor de agua liviana. Agua liviana presurizada. Entonces tenemos lo que vimos recién de las fisiones, está dentro de la vasija del reactor, que es lo que está en amarillo, lo que sobresale y lo que tiene esa forma bueno, ese es el recipiente de presión. Entonces el recipiente de presión es de presión porque la temperatura en el centro de la pastilla que vimos recién cuando hay una fisión es del orden de los miles de grados. No llega a fundirse, pero siempre está el riesgo de fundirse y trabaja a temperaturas elevadas y está todo preparado para que no se funda, pero digo, son temperaturas elevadas. El gradiente de temperatura hasta donde se extrae el calor son 300 grados. Para que el agua esté líquida en este tipo de reactores se presuriza. Y lo que están, los 4 palitos que salen son la barra de control. Entonces, lo fundamental es que funcionen como un flujo autosostenido de neutrones. Cuando quiero tener una reacción nuclear, lo que hago es que caigan esas barras
que están unidas con electroimanes. Cuando se le da una señal, se abre el electroimán y cae por gravedad. Y tienen, por ejemplo, hafnio o puede tener boro. Bueno, la cuestión es que tiene algo que al revés de fisionarse captura el neutrón. Entonces como que es una esponja que captura todos los neutrones. Y entonces no hay más neutrones dando vueltas. En definitiva, si uno quiere tener un reactor que se hace en las paradas para reemplazar el mantenimiento o en determinados fenómenos naturales, también en terremoto hay un sismógrafo, da la señal, abre el electroimán, caen las barras y no hay más flujo de neutrones, no hay más fisiones y luego hay un circuito que extrae calor, ¿no? Entonces, el circuito primario, eso tiene un backup, ¿no? En el caso de un accidente, pero en un caso habitual, tengo el circuito primario que lo que hago es hacer pasar agua por los elementos combustibles y luego en el generador de vapor intercambia, sin intercambio físico, sino que hay intercambio térmico, como si fueran las serpentinas de un calefón, y ahí tengo más vapor que va a mover una turbina, la turbina mueve, y eso ya es igual a un ciclo, lo que yo le decía, una central térmica convencional. En definitiva, ahí ya tengo como el alternador de un auto, ¿está bien? Se mueve una turbina y se mueve un generador, y ahí tengo una inyección a la red. ¿Qué variantes puede haber acá? Los combustibles, la inmensa mayoría de los combustibles de los 450 reactores es dióxido de uranio, es uranio en forma de óxido. Yo les decía, cada neutrón tiene que llegar a determinada energía, entonces para eso hay agua y un neutrón es del orden de, es parecido a un núcleo de hidrógeno, ¿no? Entonces choca y en cada choque va perdiendo energía, entonces llega a veces con la energía. Si sale eyectado con más energía, se modera, dice. Moderarse quiere decir va perdiendo energía para llegar a la energía necesaria para chocar con un núcleo de uranio y entonces hacer fisión. Si llega con más energía, no lo fisiona. No es que con exceso me alcanza. Tiene que ir una composición energética particular, que es como una velocidad del neutrón. Entonces, el agua hace de refrigerante y moderador. Moderador, refrigerante. Las centrales argentinas, la primera variante, tienen primero son de este tipo de los reactores, ¿no? Es decir, hay un intercambiador de calor. Pero el moderador refrigerante se le dice que es agua pesada. Agua pesada es deuterio. Es decir, tengo en el núcleo, es un isótopo el hidrógeno y tengo un neutrón más. Ese neutrón más me permite moderar mejor al neutrón para los reactores que tiene Argentina, que son de uranio natural. ¿Mm? Es decir, yo le dije que era uranio, pero hay que ver qué composición tiene el uranio 235, que es el que teníamos antes. Natural, en forma natural, el uranio tiene 0,7% en peso de uranio 235, y el resto son de especies que no fisionan. Y ese es el uranio natural. Si yo separo el uranio 235, lo mezclo con otros óxidos y tengo mayor incremento de uranio 235, eso se llama enriquecimiento de uranio. Es como incrementar el octanaje de una nafta. ¿Mm? Nuestros reactores son de uranio natural, es decir, de la minería hay un proceso del mineral a hacer el combustible eh, y el moderador refrigerante es agua pesada. ¿Mm? Hay una cantidad de reactores, los 450, hay unos 25 reactores de ese tipo. Es una tecnología muy ingeniosa que desarrolló Canadá, la tecnología se llama CANDU, jugando con canadio de deuterium y jugando con la palabra en inglés de es posible. Entonces hicieron un diseño de un tipo de reactor que tienen ese nombre. En esos casos tienen agua pesada, salvo los dos que tiene Argentina en Zárate, que son de diseño alemán, y los canadienses no tienen un recipiente de presión, tienen un tubo. ¿Vieron la primera imagen que vimos? Los tres trabajadores mirando un montón de tubos y un tubo más grande, ese es un tubo de calandria. Argentina tiene un diseño alemán, tanto en Atucha 1 como en Atucha 2, que tiene un recipiente de presión
y tiene agua pesada como moderador refrigerante. Y la central que está en Embalse, Río Tercero, en Córdoba, tiene agua pesada como moderador refrigerante, uranio natural como combustible, y como elemento estructural no tiene un recipiente de presión, sino que tiene un tubo de calandria de una aleación, tanto los tubos como el tubo calandria, que Argentina tiene capacidad de desarrollarlo y hasta de exportarlo, y eso lo hizo con la historia, que es aleaciones de Circaloy. También hay otras cosas en el mundo, yo no me voy a meter, simplemente se lo menciono. Hay reactores, por ejemplo, que en igual el refrigerante es gas, en otros reactores el refrigerante es plomo, un metal fundido, el metal extrae calor mejor que el agua, y bueno, la cuestión es que lo tengo que tener, si bien tiene un punto de fusión bajo, el plomo o plomo bismuto, uno puede hacer una relación de plomo bismuto en una hornalla de una cocina, a veces los torneros lo hacen para hacer conos y ajustar conos, hacer calibres. Bueno, pero tengo que mantenerlo a esa temperatura, es decir, tengo que refrigerar algo que tiene que estar siempre del orden de los 200 grados, ¿no? Bueno, pero ahí entonces hay un montón de variantes en los reactores. La principal de los reactores modernos es que son de este tipo. Los reactores más viejos se llamaban P larga WR en lugar de P larga, y era Bowling, que es como en agua en ebullición. Y lo que tenían es que era más eficiente, que no había un generador de vapor. Directamente el vapor que se sacaba del primario iba a la turbina. Pero si había un problema en un elemento combustible, había un tipo de picado en combustible, entonces había una especie radioactiva que también podía quedar en el vapor. Entonces, estos, si bien son menos eficientes porque tienen un intercambio térmico en el medio, este, son los dominantes, este esquema de reactor. Acá tenemos el de Atucha 2, son los reactores, los recipientes de presión más grandes del mundo, los de Atucha 2, porque por el tipo de tecnología. Yo la tesis de doctorado la hice estudiando el daño por radiación neutrónica en los recipientes de presión, en particular en el de Atucha 2 y Atucha 1. Y bueno, mi desempeño, soy físico, no me presenté en eso, pero contó algo Ernesto, el área de trabajo son las plantas, el área de combustibles nucleares avanzados y residuos radiactivos en la CONEA, digamos, pero fundamentalmente los combustibles avanzados. Bueno, este es un recipiente de presión de Atucha 2. Ven lo que está arriba en diagonal son las barras de control, y esas son las dimensiones. Fíjense que, bueno, son grandes. Este sería un esquema típico, un PWR. Ahí está el combustible, los mecanismos que desplazan la barra de control, que son los que están arriba. Y estos son los combustibles. Esto lo vamos a ver mejor la semana que viene, ¿no? Acá encontré esto, miren. Acá tengo una pastillita, esto que le decía de 1 centímetro por 1 centímetro, van enhebradas en una aleación de Circaloy. La aleación de Circaloy conforma un manojo, y ese manojo es el elemento combustible. Es decir, cada una de estas vainas conforma un tipo de manojo que tiene un tipo de separador y boca, ¿no? Donde van apoyados. Bueno, acá vimos que estos son de dióxido de uranio, este material, y el recubrimiento vaina, esto se le dice en inglés cladding, y es que no es solamente para contener, alojar cilindros, sino que es un recubrimiento que no permite que salgan los productos de fisión sólidos o gaseosos que les mencioné de cada una de las fisiones. Entonces todo eso queda contenido dentro del elemento combustible, eso ya está diseñado de esa manera. Entonces lo que ocurre de especies radioactivas dentro durante la fisión queda contenido dentro de cada vaina, y luego cada vaina conforma un elemento combustible. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Bueno, ahora vemos un poquito los reactores de investigación. En esto Argentina es como crack, así a nivel mundial. Entonces, estos son la historia nuestra, nuestros reactores, y estos son los reactores exportados. El último, acá no está el último,
pero yo agregaría acá, al último, se ganó la licitación del principal reactor de investigación de Europa, que está en Holanda, se llama, en un lugar se llama Petten, y este es el reactor parecido al que se está construyendo en Argentina, eh, que sirve para producir radioisótopos y dopar semiconductores, y que se exportó a Australia. Esta fue la principal exportación que hizo Argentina en la historia, que tiene valor agregado de técnicos, técnicas, trabajadores. Es decir, no es un commodity. Está claro que la principal exportación de Argentina no es vender reactores, pero como unidad con valor agregado, esta fue la principal exportación, la que se le exportó a Australia. Y previo hubo otros, se le exportaron reactores a Perú, a Argelia y Egipto. Y luego, el primer reactor de Latinoamérica, el primer reactor experimental, esto fue en el año 58, esto está en el lugar donde trabajo yo. Acá hice mi tesis de doctorado porque sirvió para hacer estudio de daño por radiación, bombardeo neutrónico en materiales, y mi set experimental lo monté acá, pero el primero fue en el año 58, este reactor fue bombardeado por la libertadora, fusiladora, según el gusto, porque era algo como muy osado. El primer reactor en el mundo en Rusia entró a funcionar en el año, empezó a funcionar 5, 6 años antes. Y que un país, bueno, como Argentina tenga la misma tecnología, no era el mismo reactor, ¿eh? Esto no entregaba energía eléctrica a la red. Es decir, vamos a hacerlo más ordenado. Nosotros vimos primero los reactores de potencia. Si mantengo el flujo de todo sostenido de neutrones, los reactores de investigación son estos. Producción de radioisótopos para uso medicinal e industrial, investigación básica en ciencia física, biológica, ciencias materiales. Por ejemplo, lo que hice yo. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos viendo estos. Entonces, volvamos simplemente. Primero tuvimos el RA1 en el Centro Atómico Constituyentes. En Córdoba hay un reactor, una facilidad experimental en la Universidad de Córdoba. El RA4 está en Rosario. Este reactor lo visitó Einstein. Está en lo que es la Siberia, en la Facultad de Ingeniería, pero no en la facultad, sino en lo que en un predio, digamos, que le dicen la Siberia, y el reactor que quedó como entrenamiento principal, porque este ya es un reactor más importante, aunque no produce radioisótopos, pero es el entrenamiento del RA6 en el Centro Atómico Bariloche, alrededor del cual está el Instituto Balseiro. Y todos los estudios de neutrónicos se hacen ahí. Y estas son nuestras exportaciones. Acá un poquito más de lo mismo nomás, acá el R1, lo mismo que le estoy mencionando. Ven, estos reactores son chiquititos, el R4 es una mesada, no es tan chiquita, pero una mesada. Este es el centro atómico, este es en Bariloche, esto fue una facilidad experimental para el CAREM, que se hizo en Pilcanilleu, y este es el reactor CAREM, que bueno, ahora quedó sin financiamiento en un impasse. Nuestros reactores tenemos Atucha 1 y Atucha 2 en Embalse, en Zárate, donde van a ir ustedes. Atucha 1 y Embalse Río Tercero. En Atucha 1 es donde Argentina además generó lo que se le dice rechazar las compras ya en mano y abrir el paquete tecnológico. Esa negociación fue con los alemanes para el de Atucha 1, con el criterio que tomó Jorge Sábato liderando ese tipo de negociación, diciendo queremos maximizar la transferencia de tecnología, queremos maximizar la producción de la industria nacional, que en ese momento no estaba desarrollada, sino la que podríamos llegar a ser. Entonces, y luego ahora se ha desarrollado mucho más. Hay empresas que abastecen al área nuclear, en el área metalmecánica, en el control, etcétera. Pero el enfoque de política tecnológica se hizo cuando los alemanes intentan, bueno, nos ofrecen a Tucha 1, se hace esa compra a la Siemens. Y estas son las exportaciones, a Perú, Argelia, Egipto y el de Australia, y faltaría que les cuento acá de Holanda. Que bueno, el de Holanda en realidad no es que se exporta, sino que se gana no es que se construye acá, sino que se gana la licitación para
para dirigir la obra y el diseño es nuestro, no es que se va a construir acá. Pero el de Bhopal, por ejemplo, se construyó en nuestro centro atómico, el combustible y el diseño fue todo entre CONEA e INVA, ¿no? Bueno, los combustibles, vamos a verlo un poquito mejor la semana que viene, pero estos son los combustibles de los reactores de investigación que no son de dióxido de uranio, sino que hay placas, un núcleo donde tiene uranio que puede ser metálico o óxidos, otros compuestos, en una especie de sándwich de aluminio. Y esto luego se suelda, a veces por fricción, ¿no? El sándwich. Ese es el cladding, ¿no? Y también puede haber entonces combustibles de este tipo dispersos. Esto es una dispersión en algo que es muy conductor térmico, como el aluminio. Bueno, desde su fundación en la década de 1900, en la década del 50, tuvo un despliegue el área nuclear argentina, en minería, en plantas industriales, en lugares de, ahora hay 13 centros de medicina nuclear, por ejemplo, uno está acá en Oro Verde, acá digo porque cerca, en Entre Ríos, donde también va a darles una charla Jesuana, eh, que es una bioingeniera de esa facultad. Eh, bueno, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires tenemos las dos centrales nucleares, en Córdoba la tercera, y la minería de uranio en Argentina empezó en Salta, en San Rafael, el complejo minero Fabril San Rafael, quedó un poco, es un complejo minero Fabril, quedó parado por temas ambientales y malas decisiones políticas, y ahora está a punto de comprarlo también la gestión y volverlo a funcionar, hacerlo funcionar una empresa canadiense. Todo eso es malo para nosotros, ¿eh? Pero en concreto puede volver a funcionar porque sería la cesión de un predio para la generación de uranio. No está claro que se provea primero en las centrales nucleares argentinas. Pero, por ejemplo, eso es parte de lo que está en la provincia de Mendoza. ¿Mm? Luego está el centro atómico Bariloche en Río Negro, y por debajo del paralelo 40 la tasa de uranio, la concentración de uranio es muy elevada. Así que también hay muchos lugares de cateo de minería de uranio en la Patagonia. Mm, en el Centro Atómico Constituyentes, esto es la construcción del CAREM, esto es la construcción del otro reactor del R10, el R10 que es similar al que se portó a Australia o idéntico, va a estar en Ezeiza. Y ahí vamos a lograr incrementar un orden de magnitud la producción de radioisótopos y además vamos a poder dopar semiconductores, que eso es como un servicio para la industria electrónica. Bueno, acá un poco lo que estuve contando, a ver si me falta algo, ¿no? Acá un poquito lo que les contaba. Lo escribí para no olvidarme, pero creo que se lo conté todo. Bueno, esto es interesante, ¿no? Desde su fundación, la CONEL, la Nuclear Argentina, logró resolver los 4 desafíos del átomo. Dominar el ciclo de combustible, el reprocesamiento de combustible quemado, que ahora les cuento, la fabricación de agua pesada y el enriquecimiento de uranio. Enriquecer uranio, Argentina lo tiene en la estepa patagónica, en la provincia de Río Negro, es decir, no en el centro atómico, sino en la estepa patagónica, y logró hacer el proceso de enriquecimiento de uranio, es decir, con un flujo de hexafluoro de uranio lograr separar los uranios 235 de, por ejemplo, 238. Ahí tenemos 3 neutrones de diferencia. El 235 es el que se fisiona y el 238 no. Entonces, esos primero, son plantas industriales muy grandes. Argentina logró demostrar que conoce la tecnología, razón por la cual es considerada el ingreso al G20. Ingreso al G20 porque Argentina logró manejar un área tecnológica de cabo a rabo, digamos, que es esta. Es decir, manejar el ciclo de combustible entero quiere decir desde el mineral de uranio hasta el enriquecimiento de uranio, y ahora les cuento, el reprocesamiento de combustible quemado es uno cuando entra el combustible, cuando el núcleo, las pastillas en esas vainas se van moviendo dentro del núcleo, que es como una grilla, se va quemando, quiere decir, se van fisionando los átomos. Cuando algunos se fisionan y otros transmutan.
y algunos transmutan a plutonio. El plutonio también fisiona. No existe en la naturaleza, pero sí existe una reacción nuclear dentro del reactor. Entonces la capacidad de poder separar químicamente el plutonio del resto me permite, se dice que es el reprocesamiento. Es como una economía circular de combustible. Lo que pasa es que está muy asociada con que la segunda bomba que tira Estados Unidos a Japón, en Nagasaki, fue una bomba de plutonio. Y Estados Unidos tuvo, o tal vez creo que no tiene ya, reactores que exclusivamente se dedicaban a generar plutonio. Se llamaban reactores militares. Eh, Luego de la Segunda Guerra, ¿no? El Ejército Rojo entra en mayo en Berlín, en agosto se lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki a Japón, y luego en la posguerra se acuerda lo que vieron, seguro vieron la película de Oppenheimer, no sé si la vieron. Oppenheimer dice, bueno, con la bomba de helio, de hidrógeno, nos vamos al pasto. Armemos un consejo que se controle, y ahí nace la IAEA al calor de la ONU. ¿Mm? Lo que pide ahí Oppenheimer es lo que luego ahora existe, que la IAEA llama la preside un argentino, pero es como un organismo de la gobernanza global o al calor de Naciones Unidas. En, en ese organismo, al combustible quemado se lo considera, algunos lo consideran un residuo radiactivo y otros lo consideran, como Argentina, un activo energético. Y entonces hay una división de concepción, que no hay ningún problema, y se controla el stock y la gestión de los residuos radiactivos en todo el mundo. Bueno, los países que lo generan. Y la fabricación de agua pesada, eso está en la planta en Neuquén. La planta industrial de agua pesada está en Arroyito, a la vera del río Limay, donde la concentración también, creo que se estuvo por hacer, o en Santa Fe, ganó Neuquén, porque los ríos, en la naturaleza hay ríos que tienen más concentración de deuterio que de hidrógeno, como un isótopo el hidrógeno, ¿no? El isótopo del hidrógeno, el deuterio, es mayor concentración. Y entonces ahí está una planta, que es una planta industrial muy importante, que ahí separa el deuterio del resto del agua, digamos, del agua común. Y ese proceso nos sirve para tener autonomía en los reactores que tenemos en Argentina, que son 3 reactores que tienen como moderador refrigerante agua pesada. Esa planta quedó parada durante el gobierno de Macri y se está peleando para que vuelva a la puesta en marcha. Hoy salió una noticia que la puede volver a poner en marcha Canadá, con lo cual cederíamos a Canadá, pero la planta podría ponerse en funcionamiento, y es que la tecnología es canadiense, pero las plantas canadienses las cerraron ellos. Entonces les interesa el agua pesada. Y se paga muy, muy caro, ¿eh? Se paga, o sea, es un elemento, primero es estratégico, y luego si uno compra, luego lo tiene que devolver. Con eso quiero decir estratégico. Es un stock que tiene que devolver en algún momento, pero se hace una compra, ¿no? Y la compra es un costo muy elevado. Acá un poquito lo mismo que veíamos, ¿no? Pero yo quería mostrarles acá, bueno, acá está lo mismo, la misma línea de tiempo, pero acá está incorporado el CAREM, acá está incorporado el R10 y acá está el PALAS, que es el reactor que les contaba de Holanda, y estos son todos los reactores que se han exportado. Esta sería la mayor exportación que no sea un commodity, que hizo Argentina en la historia. Estos son un poco los reactores de investigación, un poco el mismo plano que les mostré recién. Acá está la imagen del R1, los distintos reactores. Y acá está un poco la historia, ¿no? Esto mismo yo lo paso porque ya se los comenté. La producción de radioisótopos, les quiero contar, eso lo voy a ordenar bien con Jesús, y un poquito cuando vemos la clase que viene, o el encuentro que viene con los reactores de investigación, pero los reactores de investigación nos sirven para el dopado de semiconductores y para la producción de radioisótopos. Argentina, esto es una vista desde arriba del reactor RA3, esta es la luz azul, es la radiación de frenado con agua en el reactor RA3, esa luz azul es el efecto. Cherenkov.
Y estos son los reactores, estos son los radioisótopos que podemos producir. Fundamentalmente, el molibdeno 99, el cobalto 60 se genera en la central nuclear de Embalse. Esto es para uso medicinal y para tratamiento de cáncer también, para diagnóstico y tratamiento. Acá hay, y no solo de cáncer, ¿no? Tratamiento por imágenes, por ejemplo. Acá hay un tipo de tomógrafo, ¿no? Que utiliza estos productos. Se conformó en la historia tan rica y tan sinuosa, con mucha lucha política para dónde vamos, todas estas, y con un impulso desarrollista muy importante, en momentos de la Argentina casi es un sinónimo, con EIMBAP y el área nuclear de una mirada desarrollista. Entonces se crea en el 50, en el 76 se funda INVAP con una idea de copiar la aplicación de la ciencia y la ingeniería a los monopolios, tal cual tenían las universidades americanas, y acá más se le logró, con batalla política, darle un sentido para desarrollos nacionales, ¿no? Pero se crea INVAP en el 76. Eh, esta es una planta de elementos combustibles nucleares, es una planta industrial, es una planta de Pérez Compán, del grupo Pérez Compán. Estas dos es la sede de la dictadura al grupo Pérez Compán, y son dos plantas industriales importantes, donde tenemos autoabastecimiento de nuestros combustibles nucleares. Se llaman Conur FAESA. Eh, Esta es la planta de agua pesada que les comentaba recién, en Arroyito, y esto ya es todo el área de medicina nuclear, donde ahora hay 13 centros de medicina nuclear, uno en la provincia de Entre Ríos, pero después están en Córdoba, en la Patagonia, en La Pampa, hay en Buenos Aires, ¿no? El ROFO, y bueno, en definitiva, luego en la década del 90 con el auge privatista, se privatiza las centrales nucleares de la CONEA y se crea otra empresa que se llama Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, NASA, que es la operadora de las centrales nucleares, ¿m? Que es esta empresa. Y posteriormente, en el mismo influjo, se crea una empresa que asociada al área del ciclo de combustible nuclear. ¿M? En Córdoba está los primeros lugares uno de los lugares que queda de producción de dióxido de uranio. Ahora el dióxido de uranio se compra y se hace un leve procesado, un leve purificado. No se produce en Argentina yo soy crítico de eso, por problemas, por falta de decisión política o por falta de debate en el conjunto del campo popular sobre el aspecto ambiental. Pero en concreto, estas son las empresas. Y este es el ciclo de combustible nuclear, desde la minería de uranio al armado de la pastillita, como vimos recién, el elemento de combustible y la central nuclear. Esto que está acá son los combustibles. Luego que les conté que se ponen, van moviendo una grilla en el reactor, la forma de almacenamiento es almacenamiento en húmedo en unas piletas, se almacenan en piletas. Y luego están ahí esperando. En algunos lugares se hace procesado de esto sería un combustible gastado, como les mostré recién. Y esta área son los reactores de investigación, ¿está bien? Este sería el esquemita del RA6, pero hay varias aplicaciones de los reactores de investigación, justamente la que no provee el RA6, pero sí provee el RA3 que les mostré recién de la producción de radioisótopos. Esto, como les contaba, la central nuclear Embalse, se culminó el desafío de la extensión de vida, que es lo que les comenté al inicio, y su operación empezó en el año 1984. Y acá vimos entonces, a ver, para qué un reactor y para qué un combustible, ¿no? Voy a generar energía a través de calentar el agua, se debe generar calor y a ver, tiene que ser eficientemente para extraer el calor de los combustibles. Hay que maximizar la seguridad, y en la segunda parte, es decir, en el encuentro que viene, vamos a ver cómo es este proceso, ¿m? Que tiene un montón de detalles y un montón de aspectos soberanos, si se quiere, porque lo supimos hacer, lo sabemos hacer, y aunque esté en una empresa, eh, eh,
como les conté, hasta en una empresa mixta entre CONEA y una empresa de Prescompan, pero por lo menos tenemos capacidad en nuestro territorio de fabricarlo. Podría ser peor que lo cierren, digamos. Entonces, pero hay un montón de detalles que vamos a ver, que implica. Eso lo vemos el miércoles que viene. Bueno, acá un poco detallando lo que les estuve mencionando, ¿no? El proceso de fisión, fíjese que es el uranio 235, entonces tengo generación de energía que son en cada fisión 200 MeV, 3 neutrones, productos de fisión. Entonces son elementos metálicos y óxidos insolubles que precipitan en la matriz. El cesio y el indio van a influir en los mecanismos de corrosión de la vaina de Circaloy, es decir, no es todo, eso va a intervenir sobre los materiales estructurales. Y los gases de fisión pueden precipitar formando burbujas en la misma pastilla, pero si no, lo que se hace es donde van a estar alojadas todas las pastillitas, se ponen dos pastillas muy porosas que alojan gases de fisión, como sumideros de gases, en el caso que esta etapa no se pueda cumplimentar, ¿no? Esta que digo acá son insolubles, entonces se alojan entre la pastilla y la vaina, y para que eso no se hinche, porque eso está presurizado, se ponen dos pastillas porosas de otro material que alojan los gases de fisión. Esto degrada la conductividad térmica, todo esto lo vamos a ver también el miércoles que viene. Acá están los combustibles, muy variadito esto. Estos son los Candú, los canadienses, fíjense que esto es medio metro, es un manojo así, que van alojados horizontalmente. Estos son combustibles de reactor de investigación que son muy raros, son más raros, o sea, no tienen esta forma. Y acá vamos a ver, por ejemplo, los combustibles, fíjense, esto que está acá, lo que le digo recién, que son las pastillas muy porosas para alojar los gases de fisión. Entonces, básicamente, en cuanto a la seguridad, esto es un despie, es un elemento de combustible, esto es una pastilla. Si bien parecen cilindros, tienen estas formas, porque las pastillas y todos los materiales se deforman bajo irradiación neutrónica. Lo mismo ocurre con la radiación UV. A cualquiera una silla de blanca de jardín se endurece, se fragiliza y se rompe. Bueno, entonces, como se deforma, se la constituye de esta manera. Bueno, también hacerla de esta forma, con estas concavidades, es un desafío. Entonces, estos serían los elementos combustibles. Este sería el combustible de Tucha 1, otra foto del combustible de Candú, el que está en embalse. Esto es un cambio de combustibles en un momento de parada, arriba en el rector, dentro del rector. Y acá quiero abordar un último tema que estaba planteado, que lo podemos seguir si hace falta, pero por lo menos mencionarlo. Eh, Hubo tres grandes, porque ahora hay un lobby, digamos, al revés, hay un lobby a favor. Oliver Stone hizo una película que se llama Nuclear Now, y lo que yo les mostré es lo que se informa y las tendencias, además en economía, ¿no? Económicamente hay un mercado, se quiere, que avanza la energía nuclear y se pone en perspectiva de escenario energético. En un momento no era así. Era un momento en el cual no había guerra, como ahora, no había, es decir, que había acceso a recursos, por ejemplo, como hidrocarburos. Imagínense que toda Europa quedó sin hidrocarburos, sin gas, porque volaron los dos gasoductos que alimentaban a la potencia industrial europea, Alemania, pero quedaron sin gas. Entonces, eso también tiene que ver con que la energía nuclear, y además una mirada de autoabastecerse de energía. Pero en otro momento se hablaba de que energía nuclear es muerte fundamentalmente cuando el precio del barril está muy bajo. Entonces, ¿qué sentido tiene la energía nuclear, que tiene un montón de temas de seguridad que la hace costosa? Entonces me viene una campaña internacional. Acá voy a abordar un poquito los tres grandes accidentes, que es el de Three Mile Island, fundamentalmente el de Chernobyl y el de Fukushima, que son los tres grandes accidentes en cuanto a la seguridad nuclear. Esto también, del encuentro en el cual estuve, está planteado como un desafío la opinión pública sobre la energía nuclear, el tema de los residuos radiactivos y el tema de la seguridad es un tema planteado. ¿Qué barrera de seguridad tiene en el proceso que les estuve contando? Tal cual, siguiendo la charla, ¿no? Entonces,
Acá tengo la fisión, ¿no? Entonces tengo una primera barrera, perdón, acá, ¿no? Tengo la pastilla de uranio, aloja gases de fisión. Está dentro de una vaina, ¿no? Y eso le forma un elemento combustible que es esta madeja, digamos, este haz de cilindros. Eso está pensado para que los productos de fisión y gases de fisión, que son los elementos radiactivos, queden contenidos. ¿M? Y luego, y la energía la extraiga con agua o con otro moderador refrigerante. ¿Está bien? Que lo que vimos que pasa por acá pasa agua, ¿no? Luego, esta primera barrera, la segunda barrera es el recipiente de presión, ¿no? El recipiente de presión, esto está presurizado, está del orden de las 300 atmósferas. Con eso garantizo, por ejemplo, que cuando el moderador refrigerante es agua esté líquida y tengo un recipiente de presión de 1 a 0. Y luego tengo una tercera barrera, que es el edificio de contención. Argentina en particular tiene su edificio de contención en forma de semiesferas. Tiene un casco esférico y hay otra esfera que está por debajo del suelo, en el cual está metido todo esto. En otros casos son como grandes edificios como losas de hormigón, ¿no? Eh, Tanto en Chernobyl como en Fukushima, no, ni siquiera había este casquete, sino que era una losa, ¿no? La losa, la forma esférica, me garantiza que una diferencia de presión es la que va, la forma geométrica en la cual mayor va a resistir un delta P entre el exterior y el interior, ¿no? Por eso son casquetes esféricos o esferas directamente como una esfera por arriba y la otra por abajo, como tienen las centrales de Atucha 1 y Atucha 2. La de embalse tiene esta forma esférica. Pero principalmente la seguridad viene desde acá, ¿no? La barrera de seguridad. ¿Qué tenemos de seguridad ahora? Estamos en una situación de guerra particular en Europa y hay otro foco de conflictos, pero lo que vi en la reunión, por ejemplo, que estaban de Ucrania, era el bombardeo o la situación de una central nuclear que eran 6 reactores, es el reactor más grande de Europa, en medio de una situación de conflicto. De hecho, pasó de manos de Ucrania a manos de Federación Rusa. Digamos que lo que yo quiero decir que eso, como las bombas, como Bob Esponja, ¿vieron? Bob Esponja es el atolón de Bikini. Es como una broma que hacen sobre lo que ocurrió en el lugar donde hicieron pruebas submarinas de artefactos nucleares. O sea, todo eso tiene que ver con la organización social con potencias y la organización social que se da a la sociedad a nivel global. No tiene que ver necesariamente no tiene nada que ver con la tecnología intrínsecamente, sino con el uso que se le da. Entonces también podemos hablar de armas químicas, armas bacteriológicas, etcétera, ¿no? No, hay un aspecto que ahora para señalar y es que lo de Zaporizhzhia no es un problema nuclear, sino es un problema de un conflicto de un conflicto bélico entre, entre Rusia, la OTAN, la voladura de los gasoductos, bueno, una situación y de un conflicto internacional. Lo mismo que la guerra estaba ganada y se lanzaron las bombas para poder planear el mundo desde Estados Unidos, desde esa posición de fuerza que tuvo en Japón un punto, ¿no? Japón quedó con una modificación a la Constitución, desde ese momento, bueno, una situación desde la posguerra para acá, digamos, el plan de Bretton, los acuerdos de Bretton Woods, etcétera. Pero digo, no es un tema necesariamente tecnológico ese, ¿no? O no, no necesariamente, no es un tema tecnológico, es un tema de la organización social. Acá está el Nord Stream, ¿no? La voladura, esto es otro fenómeno a nivel internacional ahora, y esta es la expansión nuclear que les comentaba antes. O sea, esta expansión nuclear se da en medio de todo esto. Entonces también mi debate sería un aporte a nivel mundial, digamos, porque alguien tiene que poner a explicar, por lo menos que identifique la situación de guerra de un problema técnico, ¿no? O para que pueda avanzar una tecnología que garantiza generación de energía sin emisión de gases de efecto invernadero y en nuestro caso, en nuestro país, nos puede dar grados de autonomía e independencia económica muy, muy importantes y desarrollo industrial, ¿no? Estas son las tasas, fíjense, esto es una fuente de la OCDE, es una fuente de último
de los del último momento, digamos, pero estos datos ya se conocían de antes, nada más que ahora aparecen en la fuente, pero según la fuente de energía, la cantidad de muertes por terawatt hora, ¿no? La energía se va a medir terawatt hora o kilowatt hora, ¿no? Es watt es la potencia, por hora voy a tener energía, por unidad de energía. Entonces tengo para el carbón, bueno, estos números, ¿no? La nuclear está muy por debajo de hasta de la hidroeléctrica, no llega ni a la décima por ni hace 0,03 por terawatt, mientras que, no sé, el carbón tengo más de 24, el gas 2,8 y esto es petróleo. En definitiva, esto ya está tomado de esta reunión que estuve en Japón. Aparece todo un aspecto interesante en la energía nuclear que se va a maximizar ahora, con lo cual hay muchos planes a nivel nuclear, a nivel global, y hay un interés en esta pirámide, ¿no? Hay un área, es un área con convenios colectivos, con capacitaciones continuas. El área nuestra es un área de capacitación continua de todo tipo, de test anuales y de muchos controles. Hay un área de seguridad nuclear que ahora me meto. Entonces se dice que es una transición justa. Esto es una jerga de las cumbres ambientales, habla de transición energética y luego los países del sur global empezaron a decir, hagamos una transición energética justa que incorpore a los trabajadores, porque ahora me cambian la matriz energética y los que trabajan, por ejemplo, en el carbón o en el petróleo u otra área, ¿qué hacen con su empleo? Se le dice transición energética justa. Este es un cambio sí tecnológico frente a la situación de Fukushima. Ya con esto me detengo acá y voy a contarle por lo menos lo que brevemente lo de Chernobyl y lo de Fukushima. Y esta es una modificación, una propuesta tecnológica de cambio para los combustibles tolerantes a accidentes. Y lo que se hace es incrementar la conductividad térmica del combustible. Lo que vimos hasta ahora que era uranio, se le hace un compuesto con carburo de silicio, ¿no? Entonces puede haber un combustible de nitruro con unas matrices y con recubrimiento de carburo de silicio. Y nosotros hicimos trabajitos de este tipo, incorporando carburo de silicio al dióxido de uranio, y ahí hay trabajos. Ahora, el tema de Fukushima, por ejemplo, arrancando por ahí, lo que ocurrió, no sé si vieron la serie, hubo dos series, para Fukushima y para Chernobyl. En Fukushima, Japón, en la posguerra, compra 54 centrales, incorpora 54 centrales nucleares, es un país muy pequeño, en la costa, ¿no? Y un terremoto sumado a un tsunami superó las barreras de contención, que lo que yo estuve ahí superaron los 18 metros. Y lograron inundar, las centrales nucleares están al borde de la costa, como en muchos lugares, para tener sumidero el mar, digamos. Entonces, el tsunami superó la barrera, una muralla de 18 metros, un paredón, e inundó lo que tenía que entrar como backup de todo lo que funcionó bien. Y además de las 54, la única que hubo problema fue en esta, por la intensidad del tsunami que superó la barrera y que inundó el equipo diésel de backup que estaba en el sótano. Es decir, yo les conté que hay un flujo autosostenido de neutrones, eso genera energía. Si uno va a parar, si hay un sismo, hay un sismógrafo que lo detecta, manda una señal, que es una señal eléctrica, el electroimán cae y caen las barras y se cesa el flujo de neutrones. Luego lo que queda por hacer es que entre un equipo diésel de backup pensado para eso y que elimine el calor residual. Bueno, este equipo diésel en las unidades de Fukushima se inundaron. Entonces, no pudo evacuar el calor. Y ahí aparece otra reacción que es como una reacción de corrosión que se genera hidrógeno en algo que vimos que está todo estanco. Entonces, no hubo forma en un caso se acumuló tanto hidrógeno que la explosión de la tapa del reactor fue por hidrógeno, una ruptura por acumulación de hidrógeno que también es un combustible. Y ese fue el incidente, lo que ocurrió en Fukushima, que en definitiva, en la tradición argentina de no comprar el paquete llave en mano, nunca hubiéramos
colocado en un lugar donde es conocido, para los samuráis, por ejemplo, que hay sismos, tsunamis, viven con eso, tal cual les vendieron a Westinghouse, la empresa Westinghouse, un equipo backup diésel en un lugar donde se puede inundar. Lo podrían haber puesto en otro lugar donde miré yo, la central, que ya está en condiciones de mirar cómo quedó lo que explotó, digamos, que estaba a unos 35 metros de altura. Con eso se resolvía el asunto, en ese caso. No es que tampoco hace falta todo esto, con esto se desarrollan tecnologías y de última, un combustible con mejor conductividad térmica, mejor el rendimiento. No, esto es bueno no solo por el accidente, sino porque el rendimiento va a estar, uno genera fisión, genera calor y luego cuanto mejor extraiga ese calor, mejor rendimiento tiene la central. En Chernobyl, por debajo era una central de 1000 megawatts y por debajo de los 700 megawatts operaba en forma inestable. La incógnita es por qué se le hizo operar por fuera por debajo de los 700 megawatts. No sé si vieron la serie. En la serie aparece como que querían probar cómo era justamente la operación en esos momentos con los refrigerantes. Para otros es que a esas potencias lograban tener producción de plutonio y estaban en medio de la Guerra Fría. Entonces, hacer funcionar un reactor para generar energía en forma bimodal. El reactor decir, eso es una incógnita, digamos, pero lo que ocurrió es que estaba en una zona de inestabilidad, se lo operó fuera del protocolo que tenía la central y tuvo un prompt critical. Prompt critical tuvo una excursión de potencia y eso tiene que ver con que además ahí el moderador era de grafito y que los absorbentes neutrónicos que entraban también entraban con grafito y el grafito modera, es decir, que el grafito también es un núcleo liviano que choca con los neutrones y los pone una energía suficiente para tener más fisiones. Entonces tuvo una excursión de potencia que no pudo ser controlada, fundamentalmente por un error de operación de protocolo. Se violó el protocolo de operación ahí. Y Three Mile Island también fue un error de operación que ahora no recuerdo bien, pero en esas dos eh, son los dos incidentes, los tres incidentes que son pocos en realidad, pero tiene un impacto muy grande fundamentalmente por bueno, cómo se desplegó la pluma en Chernobyl, alrededor de una parte de Europa y bueno, en Fukushima en realidad son 6 unidades, 6 reactores y el mayor daño estuvo en una. Las otras lograron hacer que ventee hidrógeno que se fue acumulando y la única que explotó fue una, aunque hubo daños importantes y toda esa zona ahora se está reconvirtiendo hacia la robótica para poder hacer una etapa que vamos a ver la semana que viene que se dice de decomiso, clausura, es decir, cómo intervenir en la clausura y el decomiso de una central, en particular esta que tiene tasas de especies radiactivas importantes. A ver, acá estamos, estoy volviendo, acá estoy. Bueno, acá ya cerrando, y esto sería para el último encuentro, para ver, porque esto va cambiando. ¿Qué proyectos están en juego actualmente? ¿Qué proyectos veníamos? ¿No? Este es el proyecto del reactor como el de Australia, reactor el R10 multipropósito, esta ahora avanzó mucho, viene avanzando en forma muy lenta, pero viene avanzando. Esto nos va a permitir incrementar la producción de radioisótopos y dopar semiconductores. Este reactor quedó paralizado, era primero en el ranking internacional o la mirada internacional de la IAEA, la Organización Internacional de Energía Atómica sobre los reactores pequeños y modulares de SMR. Quedó el proyecto, tiene título, pero tiene de financiamiento y está formalmente en una revisión de ingeniería que básicamente, en concreto es un congelamiento del proyecto, sin financiamiento. Esto está construido en Zárate, ¿no? En la isla nuclear de Atucha 1 y Atucha 2, en una zona está construido el CARE. Esto lo vamos a ver bien.
Como el proyecto del gobierno fue instalar un plan nuclear sobre la base de esta zona, de la zona de Zárate, donde estaba esta obra, y estaba en perspectiva poder llegar a instalarse una central nuclear de negociación que pudiera surgir una negociación con la República Popular China. Esto formalmente creo que aún sigue en pie, pero obviamente está fuera de juego. Formalmente digo porque hay que renovar anualmente un compromiso y creo que aún eh, no ha sido votado totalmente, digamos, no ha sido dejado de lado. Pero bueno, no tiene esto, ha sido paralizado. Es decir, que la zona de Zárate, estos están en 6, estos 3 están en Zárate, esta está instalada, esta es Atucha 1, ahora voy con esa. Estas dos quedan, en la nota del Financial Times, cuando anuncian el plan nuclear, y hace una nota de entrevista a Damien Rayber, que es ahora el actual presidente de NASA, el punto era ocupar esta zona, es decir, ocuparla con algún proyecto. Este quedó paralizado y este quedó fuera de curso. Nosotros en este caso lo que hacíamos era discutir lo mismo que discutía Sábato con los alemanes en el caso de Atucha 1, la transferencia de tecnología de una central nuclear que en ese caso era una tecnología nueva para Argentina porque era uranio enriquecido, el combustible y agua liviana, el moderador refrigerante. Y este proyecto está avanzando por ahora en forma lenta, que es la extensión de vida de la central nuclear Atucha 1 para extenderla hasta el 2046. Eso es un buen hecho, esto estaba programado. En principio no arrancaba y está empezando a funcionar, es decir, hacer un mantenimiento intensivo, cambiando materiales estructurales para que pueda seguir funcionando hasta el 2046. Esta es la planta agua pesada. Hoy salió una noticia que se haría un acuerdo con los. Esta es la planta agua pesada, este es el Limay, esta es la planta agua pesada, tiene se separa deuterio de agua común con dos columnas que transportan con amoníaco. Entonces, toda la planta y un buen manejo, es una planta química de manejo de amoníaco. Bueno, muy importante que quedó en forma de retiro voluntario los trabajadores durante 2018. eh, y bueno, la planta quedó en mantenimiento básico, digamos, quedó en mantenimiento muy elemental, digamos, no se cambió un O-ring, digamos, eso digo, es un mantenimiento de que no venga abajo. Nosotros venimos peleando en este caso que se ponga en marcha. Hay un proyecto que hoy salió una noticia de ponerla en marcha, de acuerdo con los canadienses, que operarían la planta. Hay que ver cuáles son las condiciones, ¿no? Pero, bueno, esto obviamente yo lo leí cuando venía en el micro, lo que le estoy contando, pero este tipo de planta a nosotros nos permitiría poner más proyectos tipo Candú, como la central embalse, porque tenemos autonomía en la producción de agua pesada. Además que el agua pesada es un elemento que nos podría dar una buena ganancia desde el punto de vista del Estado Nacional. Este proyecto también está en juego, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Nuestro proyecto es en realidad retomar que las centrales como la de Embalse puedan este, tener varias centrales de ese tipo, donde Argentina en la década del 70 adquirió la tecnología, pero luego no se continuó con el proyecto de construcción de centrales. Y combinado con los reactores tipo CAREM, que además de producir energía para Big Data, por ejemplo, puede generar energía para desalinizar agua de mar y generar agua dulce en la Patagonia y gran parte también vieron que Argentina tiene también la parte del norte, gran parte de las aguas son aguas contaminadas con arsénico. Entonces, es necesario un proceso químico, un proceso de purificación. Y eso demanda mucha energía. Se puede generar también con el CAREM. Pero eso lo vamos a ver en el último encuentro. Esto es una. Bueno, y eso es esto es en el centro atómico
esto es en el INTI, el Centro Atómico Constituyente está acá al lado, y esto es cuando estaban cerrando el proyecto CAREN, un acto de la UOCRA, donde los trabajadores pasaron a trabajar en otra área, no todos, pero... a ver, bueno, no me vuelve. Ah, perdón, perdón. Ahora sí. ¿Sí? Ahí está. Eh, los trabajadores pasaron a trabajar acá, algunos. Esto es una tarea que lleva tareas del área de la construcción, de nuevas instalaciones para hacer el proceso. Pero, en concreto, la obra del CAREM, la protesta contra el cierre del CAREM, esto fue mediados del año pasado, a esta altura del año pasado, digamos. Bueno, hasta acá. Esto es una imagen de un mural de Siqueiros en el Sindicato de Electricistas de México, un sindicato histórico. Bueno, no sé cómo, eh, opiniones, dudas, sí. eh, ¿Les parece bien hacer la serie de 4 encuentros así? Eh, es un desafío como para mí, para los que también tengo comprometidos que estarían, digamos. Estaría el jefe de la planta donde se están haciendo la producción de pastillas combustibles de uranio y gadolinio para el CAREM. El CAREM tiene una pastilla que tiene uranio y un absorbente neutrónico de gadolinio. Y eso es una planta aparte.